¿Estamos, Daniel? Sí. Ya. Entonces recibimos, ya con un fuerte aplauso, al señor Daniel Muñoz. Todo suyo el escenario. Hola a todos y todas, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, un día sábado, temprano, pero con algo importante, algo bonito, este encuentro. Y bueno, antes que todo, quisiera agradecer al Promus por la invitación que me realizó para poder participar de este seminario y poder compartir con usted, aportar, ¿cierto?, un granito de arena desde la musicoterapia, ¿ya? También soy profe de música, soy músico también, y la musicoterapia me ha venido siguiendo desde muchos años, esta curiosidad por saber cómo funciona la música en el cerebro, ¿ya? Las emociones, en lo social. Así es que, bueno, espero poder contribuir, digamos, con una mirada, ¿cierto?, con algunas sugerencias y poder ser un aporte a los trabajos que cada uno realizamos en la escuela. ¿Ya? Así es que, bueno, comenzamos. Bueno, este seminario, esta exposición lleva por nombre Un encuentro con los sonidos. Está con efecto. Y bueno, quisiera comenzar con una pregunta, ¿ya? No para responderla, ¿ya?, sino que para poder instalar un poco la reflexión, ¿ya? ¿Qué es la musicoterapia? ¿Ya? ¿Será escuchar música para relajarse y dormir, tocar un instrumento y leyendo una partitura, bailar las canciones que me gustan? Quizás puede ser todo esto, quizás nada de esto. Nos pueden surgir un montón de preguntas que vamos a intentar de alguna forma responder ahora, y si no, quizás quedarán para la reflexión camino a sus casas, durante el año y quizás más adelante, ¿ya? Esa es un poco la intención de esta exposición, de sembrar un poquito la curiosidad respecto de la musicoterapia. Y bueno, existe la Federación Mundial de Musicoterapia, ya que se formó en Italia, por allá aproximadamente los años 80, en donde ya el 2011 plantea la siguiente definición formal, que dice, la musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos, o sea, ritmo, armonía, melodía, como una intervención en entornos médicos, educacionales y comunidades sociales. ¿Qué busca la musicoterapia? Poder optimizar la calidad de vida y mejorar la salud y el bienestar físico en diferentes aspectos, como social, comunicativo, espiritual. Y bueno, la música, ¿cierto?, como muchas cosas de la vida, tienen un origen, un inicio. Y la música no queda al margen de esto, ¿ya? Sabemos que la música ha estado presente en diferentes ritos y ceremonias ancestrales, ¿cierto?, alrededor del mundo, en las diferentes culturas. Y ya, bueno, en la antigua Grecia, la música ya formaba parte del repertorio curativo. Y ya aproximadamente a partir del siglo XX, la música se empieza a tomar como un recurso formal para utilizarlo en el ámbito de la salud. Y también la musicoterapia se empezó a instalar, digamos, ya como un elemento que podría aportar, ¿cierto?, y ser un complemento a las diferentes terapias en los diferentes campos de intervención. Y bueno, en Chile la musicoterapia igual ha tenido un camino, ya un proceso interesante. Quizás no es algo que sea muy masivo, ya, porque aún no es una carrera ya universitaria. Aún no lo contratan como musicoterapeuta, sino que está el psicólogo, está el fonoaudiólogo, el profesor de música que tiene formación en musicoterapia. Por lo tanto, esa es la vía para poder, digamos, ejercer esta especialidad. Y bueno, yo tomé aquí les quiero presentar a modo de línea de tiempo, tomé algunos hitos importantes respecto de la musicoterapia. Y ya en el año 1977, María Esther Greve organiza el primer seminario de musicoterapia en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, en donde participó el doctor Rolando Enenson. ¿Quién es este caballero? Es una eminencia, ¿cierto?, y un referente latinoamericano en el desarrollo de la musicoterapia. ¿Ya? Él es argentino. Y bueno, después en el año 96
se realiza el curso Música, Cerebro y Terapia, ya organizado por Susan Bauer, que es una musicoterapeuta alemana, ¿ya? Y Patricia Layana, una tremenda musicoterapeuta también argentina, que fue mi profe guía, ¿ya? En la universidad y me hizo clase, excelente persona también. Y bueno, en el año 99 se forma el postítulo de Terapias de Arte, mención musicoterapia, ¿ya? Que es donde yo estudié. Y impulsado por Susan Bauer y Mimi Marinovich, ¿ya? Que son destacadas docentes e investigadoras de la universidad. En el año 2005 nace la Asociación de Musicoterapia, ¿ya? Chilena, con la sigla ACHIM, la cual se preocupa de dar a conocer y promover la musicoterapia en Chile a través de charlas, seminarios, capacitaciones y también regular de alguna otra forma el ejercicio de esta especialidad. Y bueno, en el 2007 se organiza el tercer Congreso de Musicoterapia, ya en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, auspiciado también por la Facultad de Medicina. Y bueno, acá tenemos diferentes logos de la musicoterapia en Latinoamérica. Ya ahí tenemos la ACM, ¿cierto? Que es la Asociación Colombiana, México, bueno, al medio Chile, como corresponde, España, Argentina y la CLAM, no es CAM, la CLAM, ¿ya? El Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Y bueno, esta especialidad se puede aplicar en diferentes campos de intervención. El área clínica, el área educativa y en el área comunitaria. En el área clínica, el trabajo está enfocado en poder promocionar espacios saludables de salud, ¿ya? En la atención clínica se puede aplicar en espacios estatales o particulares, ¿ya? Para poder ser un aporte a los procesos terapéuticos de diferentes necesidades, ¿cierto? Que tengan que ver con la salud mental, con lo neurológico, ¿ya? Con la rehabilitación y también con la salud mental. En la parte educativa, todavía no. En el área educativa, ¿cierto? Bueno, aquí se puede insertar muy claramente la musicoterapia en los equipos de convivencia y los equipos PIE, ¿ya? Para poder, digamos, ser un aporte desde la musicoterapia a todas las necesidades educativas especiales que todos conocemos y que es un poco el objetivo también de este seminario, ¿ya? Para poder ser un aporte a los diferentes trastornos con los cuales convivimos diariamente en los colegios. Y en el área comunitaria se puede insertar en centros de adultos mayores, juntas de vecinos, centros culturales, grupos, digamos, de centros de madre, en todo eso, ya para poder fortalecer esos equipos y poder fortalecer la identidad comunitaria. Y bueno, esto es un poco más teórico, pero es súper importante. Existen diferentes tipos de técnicas, básicamente, que se pueden aplicar en diferentes campos de intervención. La primera es la musicoterapia libre de Juliette Alvin. ¿Quién fue esta señora? Una chelista, una música inglesa que fundó la Asociación de Musicoterapia en Inglaterra, ¿ya? Y ella nos dice que los grupos, ¿cierto?, con los cuales se trabaja en música lleguen a poder expresarse libremente con los instrumentos musicales, improvisar sin ningún tipo de conocimiento, simplemente tomar un instrumento y poder expresarse como quieran, reconocer su forma, su color, el olor, la forma, la textura, de muchas formas. Y para eso plantea etapas de trabajo terapéutico, que tiene que ver con el yo y con el objeto sonoro, cómo me relaciono yo con el sonido, con el instrumento musical. Una segunda etapa, cómo se relaciona el yo, ¿cierto?, con el terapeuta. Y la tercera etapa tiene que ver con cómo se relaciona el yo, el grupo o el paciente o el usuario a través de los instrumentos musicales con el entorno. Entonces plantea estas tres etapas, ¿ya? El segundo modelo es el abordaje plurimodal de Diego Chapira, también un musicoterapeuta argentino, que plantea que mientras más opciones tenga el grupo, ¿cierto?, el paciente, se puede observar y escuchar una diversidad de formas de expresión a través del trabajo con canciones, ¿cierto?, que también el trabajo con canciones es un elemento súper importante, porque
a todos nos ha pasado, ¿cierto?, que la canción tiene ese material que nos evoca recuerdos, nos permite viajar, nos pone alegres, contentos, nostálgicos. Entonces la canción es un insumo súper relevante en el trabajo terapéutico, ¿ya? Y también poder desarrollarla en este abordaje plurimodal, también se plantea poder trabajar la expresión corporal, que también es una forma de lenguaje, ¿ya? Uno cuando toca un instrumento también se está moviendo, ¿cierto? El lenguaje corporal también nos dice algo. Entonces eso también tiene que estar presente en las sesiones, ¿ya? Entonces la capacidad del terapeuta tiene que estar muy, muy activa para poder, digamos, observar y escuchar toda esa movilidad, porque también es una información, que algo pasa, hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de padecimiento interno que quizás no sale con la palabra, pero sí puede salir a través de las canciones y los diferentes tipos de expresión. La musicoterapia analítica de Mary Priestley, también inglesa, plantea plantea dos conceptos, que es poder llevar al grupo o al paciente o al usuario a que se exprese con los instrumentos musicales, pero también que eso después lo verbalice, lo ponga en palabra y tenga esa capacidad de poder manifestar la experiencia sonoro-musical en una reflexión. El siguiente enfoque se llama musicoterapia dinámica de Karina Ferrari, argentina, que plantea plantea en el modelo, en el enfoque, poder comprender al ser humano de una forma integral. Esta policausalidad, como lo dice ella, como lo plantea ella, es entender al ser humano desde los aspectos emocionales, cognitivos, políticos, sociales, espirituales. Y el último modelo, musicoterapia creativa de Northrop Robin. Paul Northrop es un pianista y musicoterapeuta norteamericano, y Cliff Robbins es un docente formado en necesidades educativas especiales inglés. Se juntaron y ellos postulan que su modelo tiene que que las sesiones de musicoterapia tienen que atravesar desde principio a fin a través del sonido. ¿Ya? En lo posible que no exista palabra, o sea, conversar, sino que todo gira en base a la expresión sonoro musical, para que desde ahí poder empezar a generar este vínculo con los grupos con los cuales se va a intervenir. Y bueno, un proceso musicoterapéutico tiene etapas, ¿cierto?, como una clase, ¿cierto?, como todos planificamos toda la semana. Y bueno, la primera etapa, ¿cierto?, tiene que ver con poder recopilar antecedentes generales del paciente o del grupo, conocer sus diagnósticos, saber cuáles son más o menos sus necesidades desde esta lectura de estos informes. La primera etapa tiene que ver con el inicio, ¿cierto?, en donde se establecen o se empiezan a desarrollar las primeras confianzas, o sea, el vínculo, lo que se llama en musicoterapia el vínculo inicial, para poder tener la capacidad de poder observar, escuchar cuáles son las necesidades con las cuales llega el niño, el grupo, a la sesión, ¿ya?, a través de la expresión sonoro-musical. La segunda etapa, el desarrollo, tiene que ver en donde ya el nivel está un poquito más se sube de nivel de alguna forma, en donde ya se empieza a profundizar mucho más respecto de los emergentes verbales y sonoros que vayan apareciendo en cada sesión, ¿ya?, para poder desde ahí empezar a aplicar un proceso de intervención. El cierre, bueno, tiene que ver, digamos, con el concluir el proceso, ¿cierto?, pero no un cierre abrupto, sino que en los procesos terapéuticos siempre se va cerrando de a poco, unas 3 sesiones aproximadamente antes de la última sesión. ¿Para qué? Para ir, digamos, concluyendo y ir tomando lo más relevante y lo más significativo, o qué cosas le hicieron sentido al grupo o al paciente, ¿ya? Porque desde esa toma de conciencia, de sentido, de lo significativo, ahí está presente e inserto en lo terapéutico, ¿ya? Que lo que se transformó quizá en algo negativo, el proceso y la expresión musical fueron permitiendo esa apertura, ¿ya?, emocional. Y bueno, clase de música y musicoterapia. Yo me realicé hace mucho tiempo esta pregunta, y en alguna charla que también asistí online con la universidad hice la siguiente pregunta: ¿la musicoterapia se puede insertar como asignatura en el currículum? Recibí un no, así pero tajante. Y como yo no tenía mucho conocimiento, dije, pucha, que son pesadas estas señoras, no permiten que la música sea una asignatura, porque
se podrían sacar muchas cosas positivas para aplicarlas en la escuela. Después entendí el por qué no, ¿ya? Entonces, bueno, acá les quiero compartir dos cuadros en donde están las diferencias entre estas dos objetivos. Los contenidos de música está organizada por un plan no hay objetivos. Los contenidos de musicoterapia, no hay un libro de contenidos. No hay OA1, OA2 y los 8 o 9 que tenemos en música, ya aproximadamente. Sino que los contenidos son emergentes. O sea, lo que va surgiendo en la sesión, ese es el contenido. Puede que no surja ningún elemento, ningún emergente en la sesión, ¿ya? Y eso también es un indicador de algo, de que con algo llegó el paciente o el grupo a la sesión. Bueno, en música, ¿cierto? El diseño de actividades tiene que ver con alcanzar herramientas técnicas y teóricas para alcanzar un objetivo estético, sonoro musical, como decía el colega anteriormente, ¿cierto? El taller de música, el acto, ¿cierto? En lo terapéutico, lo que cuenta el valor terapéutico acá es lo que cobra sentido en el proceso, ¿ya? Lo que es importante para la persona o para el grupo, ¿ya? Desde lo emocional, lo cognitivo, lo espiritual, ¿ya? Bueno, en la clase de música hay que pasar, ¿cierto?, los objetivos que todos conocemos, y en cambio en el proceso terapéutico el proceso es abierto y se invita y se facilita el espacio para la expresión constante, ¿ya? Para la improvisación, ¿ya? Y bueno, en cuanto a las similitudes, ambos escenarios ocupan lo sonoro, ya como insumo expresivo y comunicativo. Ambas plantean objetivos, es un proceso sistemático. Se promueve lo social, el aspecto social, y se plantean también las relaciones interpersonales, ¿ya? Musicoterapia en la escuela. Un encuentro musical esencialmente humano. Quisiera plantear dos preguntas que quizás se podrían responder en la ronda de preguntas, ¿ya? Que dice, ¿hay alguna manera de rescatar el disfrute en el vínculo dentro del aula? Segunda pregunta, ¿tenemos recursos para la frustración y la sensación de fracaso? Bueno, estas dos preguntas las plantea en un libro que sacó Gustavo Gauna. ¿Quién es este caballero? Un musicoterapeuta argentino, también un referente argentino y también en Latinoamérica, en donde plantea en los libros que él ha sacado cómo él habla mucho del vínculo, ¿ya? Entonces, cuando estaba exponiendo el colega anteriormente, en forma inmediata me vino la palabra vínculo. O sea, lo que él generó con sus estudiantes fue un vínculo a través de la música. La música fue ese vehículo, ese puente. Entonces, en muchos libros que él tiene, si ustedes gustan después, compartimos correo y les puedo mandar el material, porque son libros súper interesantes que a mí me dejan un poco plop de alguna forma y con una reflexión. Y tomé estas dos preguntas que efectivamente quizás no las podamos responder, pero sí nos generan, nos gatillan, nos remueven internamente de cómo estamos disfrutando las clases de música con toda la realidad que tenemos actualmente. Y bueno, la musicoterapia es un espacio que nos permite ampliar la mirada hacia lo no observado, escuchar lo no escuchado, hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno, y así poco a poco ir generando pequeños cambios en el aula. ¿Es difícil? Sí. Muy complicado en muchos espacios educativos, pero se puede. Bueno, ahí está el caballero Gustavo Gauna, para que lo conozcan. Y bueno, ¿cómo poder dar a conocer la musicoterapia en la escuela? Por ejemplo, si llegase a existir la figura del musicoterapeuta en la escuela, se podría dar a conocer, claro, en diferentes tipos de reuniones, equipos directivos, consejos de docentes, algún tipo de capacitación externa. ¿Quién puede aplicar un proceso de intervención? Bueno, un musicoterapeuta calificado o haber estudiado afuera, en el extranjero. Porque, como les decía al principio, esta especialidad no es una carrera universitaria, lamentablemente. La gestión ahí de la Universidad de Chile ha sido deficiente, hay que decirlo, ¿ya? Por lo tanto, solamente está como un curso de postítulo, ¿ya? ¿Y cómo iniciar un proceso? Bueno, a través de derivaciones que vengan desde el equipo PIE o desde convivencia escolar, ¿ya? Bueno, y acá, ¿cómo se puede derivar, cierto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se puede derivar a musicoterapia, cierto? Pensando que existiera la figura del musicoterapeuta.
¿cierto? Motivos conductuales de aprendizaje, programas de integración, convivencia escolar u otros. Se puede aplicar un proceso de intervención en base a 3 formatos. Musicoterapia en el aula, en donde el musicoterapeuta ingresa a la sala, ¿cierto? Y realiza un proceso de intervención 1 o 2 veces, o con niños que tengan alguna, ¿ya? O algún tema que tenga que ver conductual, o con niños que tengan alguna necesidad educativa especial. En formato grupal, ¿cierto? En la sala o también fuera de la sala, en otro espacio, ¿ya? Este otro espacio puede ser, se pueden, digamos, tomar niños que tengan necesidades educativas especiales, que tengan autismo, ¿cierto? O hiperactividad o algún trastorno de aprendizaje, ¿ya? Entonces, para poder trabajar en otro espacio. Y musicoterapia individual, que es tomar algún caso en particular y iniciar un proceso en algún otro espacio en la escuela. Todos estos formatos pueden estar acompañados, si es que fuera necesario, del profesor jefe o algún especialista. ¿Por qué especialista? Porque el especialista se toma como la figura del coterapeuta, que si llegase a suceder algún tipo de descompensación, es importante que haya una segunda figura que apoye, digamos, alguna situación que pueda suceder en la sesión en sí, ¿ya? Recursos y herramientas. Bueno, ¿quiénes pueden ocupar estos recursos y herramientas? Bueno, docentes y profesionales que tengan formación en recursos musicoterapéuticos o que tengan algún tipo de conocimiento respecto de la musicoterapia, ¿ya? Donde, bueno, en la sala de clases o algún otro espacio para poder aplicarlos, digamos, en algún otro espacio en el colegio. ¿Cómo poder aplicar estos recursos? Bueno, es importante conocer a los estudiantes, ¿ya? Yo no puedo aplicar recursos musicoterapéuticos sin conocer antes a los estudiantes. O lo mismo nos pasa a nosotros, ¿cierto? ¿Cómo voy a planificar clases de música si no conozco al curso, a los estudiantes, sus necesidades, si tengo recursos, y cómo es el espacio para poder desarrollar una buena clase, entre comillas, de música? Y acá en lo musicoterapéutico pasa lo mismo, ¿ya? Es poder conocer los diagnósticos y saber más o menos por dónde, qué tipo de recurso o técnica podría utilizar. Y bueno, acá yo les quiero compartir una propuesta metodológica. Avanza nomás con la... Muchas gracias. Bueno, Luis Alberto Mateos Hernández es un psicólogo y musicoterapeuta español, quien él plantea en algunos libros que él ha publicado una propuesta metodológica para el trabajo grupal, ¿ya? Tanto en el aula como en los procesos musicoterapéuticos. Y él plantea fases de trabajo, ¿ya? En las cuales, a mí cuando lo leí me gustó mucho porque entrega muchas opciones de expresión sonoro-musical y corporal también, que es lo que de alguna forma buscamos, ¿cierto? Plantear en las clases de música, que haya una diversidad de opciones de aprendizaje, de expresión, para que todos los estudiantes tengan acceso a esas múltiples posibilidades. No solamente estar con el instrumento musical y la partitura, ¿cierto? Que todos lo hacemos, ¿ya? Que también es entretenido y es bonito, pero quizás no todos tienen esa capacidad o esa agilidad corporal o auditiva o lo que sea para poder tocar un instrumento. Entonces, si uno tiene una diversidad de posibilidades de acceso a los diferentes estudiantes, la clase de música puede ser mucho más amplia. Y acá, bueno, acá está un poco el detalle de cada uno de los momentos. El caldeamiento tiene que ver con poder iniciar la clase, ¿cierto? Realizando el tipo de estímulo sonoro, corporal o sensorial, que es el momento de adaptación. Es cuando uno, ¿cierto?, llega a la sala de clase y nos queda de repente la embarrada, ¿cierto? Estamos gritando, levantamos la voz y nadie nos pesca. A todos nos ha pasado, ¿ya? Pero si quizás llegásemos a la sala de clases con otra actitud, tocando algún instrumento, saludándonos de una forma diferente, no sé, cualquier tipo de señuelo sonoro, quizás podríamos de poco a poco ir regulando esa primera etapa. El segundo momento tiene que ver con la motivación en la sesión, ya en donde poder captar la atención del estudiante, del grupo, cambiar el tono de la voz, ¿cierto? Agacharme y saludar, pararme arriba de una silla,
inventar todo lo que sea para poder captar la atención del estudiante, pero de una manera más expresiva, un poco más musical, de alguna forma. Tercer momento, la activación corporal, el yo corporal. ¿Ya? Acá la idea es que el grupo se haga consciente de su movilidad, ¿ya? Y movilizar esa energía, ¿cierto?, desbordada que muchos estudiantes tienen en los cursos, poder canalizarla a través de ejercicios con apoyo de musicogramas, ¿cierto?, apoyo visual o auditivo, y también brindar el espacio para que los estudiantes también puedan ir explorando diferentes posibilidades, digamos, corporales, que hay muchos niños que quizás les cuesta moverse. Entonces, estos espacios grupales, la grupalidad, ya estar todos como en un mismo movimiento, en una misma energía, permite que quizás la timidez quede un poco de lado y se puedan sumar a este tipo de actividades. Bueno, el desarrollo perceptivo tiene que ver con generar espacios de desarrollo auditivo, visual, la memoria auditiva, poder asociar, utilizar instrumentos musicales, actividades corporales. En la relación con los otros, poder generar en primera instancia una conexión personal con el instrumento, ¿ya?, o con la actividad que se vaya a realizar en la sala de clase. Y después con los demás. ¿A través de qué? Juegos grupales, ejecución de instrumentos, improvisar, ¿cierto? Que la improvisación es un insumo, un momento súper importante es el momento de importancia en la musicoterapia, porque ahí se dejan entrever un sinfín de necesidades, ¿ya? Que quizás si alguien viera eso, pero los chiquillos están haciendo puro ruido, están metiendo bulla, pero desde la mirada del musicoterapeuta, ¿cierto?, no es ruido, es expresión. La representación tiene que ver con poder simbolizar las experiencias a través de lo verbal, alguna reflexión, algún trabajo plástico, alguna guía, alguna composición, porque sabemos que los niños necesitan, sobre todo los niños pequeños, necesitan la evidencia, el trabajo, ¿cierto?, lo concreto. Y bueno, y la despedida tiene que ver con una metacognición, realizar algún gesto sonoro o componer con los mismos niños alguna canción de despedida. Y bueno, acá les quiero compartir, ustedes, bueno, se preguntarán, ¿cómo es una sesión de musicoterapia? Entonces, bueno, acá les quiero compartir dos videos, ¿ya? Bueno, este video está en inglés, ¿ya? El cual habla acerca de que la música es un vehículo súper potente, ¿ya? Que es el puente entre lo no verbalizado, ¿cierto?, y la emoción. Por lo tanto, todas las sesiones musicoterapéuticas, dentro de lo posible, bueno, y depende del enfoque que se utilice, tienen que atravesar, la música tiene que estar muy presente de forma constante, ¿ya? Y bueno, acá en este video también hablan acerca del uso de las canciones. Hay muchos niños que quizás no pueden decir con palabras me siento alegre, tengo pena, estoy contento, sino que la música permite eso, ¿cierto? Su expresividad corporal, o si hay algún tipo de dificultad, tener caritas, ¿cierto? Y el niño puede apuntar, me siento así. Entonces, claro, eso uno lo puede llevar también a la expresión en sonoro musical. Entonces, bueno, lo invito a poder observar el video. Bueno, ahí está lo que yo les comentaba de las caritas, ¿ya? Y el trabajo con canciones. De igual forma hay que, bueno, entender que los contextos, ¿cierto?, y los recursos son totalmente diferentes, ¿ya? No todas las escuelas son iguales, los recursos, la disposición de los equipos directivos también es diferente, o también las capacidades que tiene el profesor de música también, para poder, digamos, todos tenemos que estar en constante creación de recursos toda la semana, buscando qué cosas son significativas para los estudiantes, ¿ya? Pero se puede. Acá lo importante no es alcanzar un objetivo estético musical, sino que un objetivo terapéutico, ¿ya? ¿Qué es lo que cobra sentido? ¿Qué es lo a través de la expresión musical se remueven diferentes emociones? Da lo mismo cómo tome el instrumento, quién lo te está tocando, sino que simplemente poder brindar un espacio que facilite la expresión, en donde se sientan en confianza y también puede ser un espacio de contención, que muchas veces esos elementos cuesta llevarlos a la práctica en la sala de clase, por la gran diversidad que tenemos. Bueno, en honor al tiempo, voy a avanzar ya para ir culminando la exposición. Bueno,
los instrumentos musicales que se ocupan en musicoterapia son básicamente, bueno, todo tipo de instrumentos, pero en particular instrumentos de percusión. La percusión tiene algo, ¿ya? Hay estudios que hablan acerca del por qué los grupos, ¿cierto?, adhieren mucho a los instrumentos de percusión, ¿ya? Que ese puro tema sería un puro seminario, ¿ya? Por lo tanto, bueno, estos son más o menos es lo que se ocupa en las sesiones de musicoterapia, es lo que se llama el setting terapéutico, ¿ya? Y bueno, para concluir, los quiero invitar a una experiencia sonoro-musical, en donde el objetivo simplemente es poder compartir y expresar por un breve momento, plasmar en un sonido nuestras ideas, sensaciones de esta exposición a través de una improvisación musical. Así es que los que trajeron algún tipo de instrumento, si lo tienen a mano, los invito a que lo puedan sacar, ¿ya? Pueden utilizar cualquier recurso sonoro que tengan, lo que tengan a mano. Lo que tengan a mano, ¿ya? Aquí aplicar toda la creatividad, la imaginación para poder expresarnos en este momento. Por lo tanto, vamos a comenzar del silencio, ¿ya? Y cuando yo haga este gesto, quien quiera pueda comenzar, ¿ya? Y cuando haga así, va a terminar el ejercicio, ¿ya? Ahora, no estamos haciendo musicoterapia, es uno de los tantos ejercicios que se pueden hacer, ¿ya? Así que, bueno, eso. Vamos a comenzar entonces. Comenzamos del silencio. Y lo invito a cerrar por un par de segundos sus ojos para poder conectarnos con la tranquilidad. Cuando quieran, pueden comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias y más grande el aplauso para Daniel Muñoz. Está claro, entre 7 y 6 minutos para preguntas. ¿Alguien por aquí? Su nombre, por favor, colega. Viviana Morales. La verdad, en primer lugar, quiero agradecer a Promus por esta oportunidad de tener esta instancia para compartir experiencias y también para aprender. Y la otra cosa, también quiero agradecerle a Daniel, porque yo lo conozco a él en su labor de profesor, en su labor de músico, pero me encantó esta faceta y creo que debo aprender mucho más acerca de lo que tú puedes entregar en este ámbito. Así que muchas gracias, eso. Muchas gracias, Vivi. Bueno, con Vivi somos amigos hace muchos años, tocamos juntos. Así es que, bueno, agradecido también de la posibilidad de que a través de Viviana pude llegar, digamos, a Promus, ¿cierto? Y poder participar de esta exposición y poder contribuir, ¿cierto? Desde una mirada
quizás diferente, poco conocida tal vez desde la musicoterapia. Así que muchas gracias, Vivi, por la gestión. Bueno, mi nombre es Javier Romero, de La Playa Ancha, yo generación del 86, llevo casi 40 años haciendo clases. Me di cuenta que hoy día yo soy musicoterapeuta. Yo con eso te resumo, porque si bien es cierto ese paralelo que se hace, lo que es el papel, los planes y programas, todo lo que está establecido, prácticamente yo no los pesco. O sea, yo parto de la realidad que me encuentro con los cursos, con los niños, con los jóvenes, y voy manejando las sensaciones, mucho de eso. Por lo tanto, creo que hoy día debería recibir de acá como el título, el certificado que diga además que soy musicoterapeuta. Eso. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad la invitación también es un poco a romper, un poco les costó mucho y quizás a muchos de experiencia también les cuento. A mí me costó mucho y quizás a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, poder romper la estructura de clase, ¿cierto? Que el inicio, que el desarrollo, que el cierre, que tiene que ser de esta forma. Por lo tanto, el llevar a la grupalidad a una experiencia de improvisación, ya saquemos todas las mesas, todas las sillas, demos vuelta a la sala, uno dice, chuta, va a quedar la patada. Se van a subir por la silla, por las mesas, van a romper cosas, y pasa. Entonces, pero si uno va incorporando estas dinámicas de improvisación, de expresión, ¿cierto? Con los chiquillos, se van generando este vínculo, ¿cierto? Lo que hablaba el colega al principio, ¿cierto? Esta cercanía, que es lo que el vínculo, ¿cierto? La expresión musical es un puente, ¿cierto? Para generar ese vínculo, para llegar al fondo, al interior del estudiante. No significa que tengamos que vincularnos con todos los estudiantes, saber los diagnósticos al revés y al derecho, pero sí tener una relación más saludable. Y como estaba la pregunta inicial, estamos disfrutando nuestra estadía, digamos, en la sala de clase. ¿La pasamos bien haciendo clase? Sí, la pasamos bien, pero también hay veces que la pasamos mal, ¿cierto? O nos frustramos cuando algo no resulta. Por lo tanto, estos recursos, ¿cierto?, musicoterapéuticos nos permiten tener otra mirada, ¿cierto? Flexibilizar, tener como otra dinámica, escuchar lo no observado y escuchar las cosas que quizá el resto no ve. Así que un poco esa es la invitación. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Hola, ¿se escucha? Hola, ¿por dónde? por acá. Ah, sí, hola. Oye, muchas gracias, me sumo a las palabras de Viviana, gracias y admiración. Muchas gracias. Hace años atrás llegó a mis manos un libro de musicoterapia y lo estuve hojeando y leyendo, era prestado, así que no pude verlo mucho. Y aparece ahí un concepto de ISO, que es como una frecuencia sonora en la que supuestamente, no me quedó muy claro, pero para ahí viene la pregunta, todos tenemos como una frecuencia sonora, en lo que yo entendí, en la cual estaríamos más afines. Sí. Y que como que el labor del psicoterapeuta va por descubrir en sus pacientes cuáles serían como esas frecuencias. ¿Es eso o no? Sí, mira. ¿O quedó desechado ese concepto ya a estas alturas del desarrollo de la musicoterapia? No, sí se ocupa. Es que pasa que, bueno, como yo les planteaba al principio, existen diferentes modelos, ¿ya?, y técnicas. Por lo tanto, hay un modelo que yo no nombré ahí, que es el modelo de terapia Benenson. El doctor Rolando Benenson, bueno, es médico y también musicoterapeuta argentino. Por lo tanto, un poco el enfoque de este modelo es la terapia no verbal. O sea, la palabra queda un poco de lado y todo se transforma. Lo que tiene que estar en el centro de la terapia es este ISO, que es la identidad sonora, esta frecuencia en la cual todos tenemos una frecuencia. Por lo tanto, esa vibración, ¿cierto?, también genera un estado, un nivel de pensamiento y también de conexión con el resto. Entonces, por lo tanto, sí se ocupa, sí, es un concepto que se utiliza, ¿ya? Pero es principalmente enfocado como a ese tipo de terapia, ¿ya? O sea, perdón, de modelo. Que no lo nombré aquí, pero nombré otros. Pero sí, eso es. ¿Estaríamos entonces con la exposición? Sí, en honor al tiempo, sí. Le agradecemos nuevamente Muchas gracias por Daniel
por la participación también por la disposición para poder escuchar, ¿cierto? Y poder, de mi parte, poder compartir esta experiencia y esta mirada diferente y espero que haya sido un aporte, digamos, a los trabajos que cada uno realiza en las escuelas. Así que muchas gracias.